Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy iniciamos eh, el último bimestre de- del año escolar 2020. Espero que ustedes estén bien y también con ese ganas de aprender día a día, con mucha responsabilidad, ¿no? Con muchas energías que le caracterizan a ustedes. Eh, y también para felicitarles a todos ustedes por el logro, ¿no?, de sus objetivos, por el logro de sus aprendizajes en el área que me corresponde compartir con ustedes. Y espero que este cuarto bimestre también lo sea así, ¿sí? Hoy, jóvenes, vamos a hablar, prácticamente es un repaso. Yo creo en el contenido de los libros ha terminado, o de repente me estoy equivocando. Si es así, pues vamos a continuar, ¿no? Pero hoy vamos a hablar sobre dos temas, ¿ya? Dos temas muy interesantes. Creo yo, por de repente aclarar en algunas cosas, ya que en los ejercicios que nos presenta en el texto, estos temas están, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar ligeramente sobre las funciones del lenguaje, ¿no? Uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Nosotros nos comunicamos de diversas maneras, de diversas formas. Utilizamos el lenguaje, ¿no es cierto? Comunicación lingüística, ¿no? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, referirnos, por ejemplo, o podemos simplemente informar, ¿no? Expresar nuestros sentimientos o hacer que actúe otra persona o la persona que hablamos, ¿no? Eh, causar extrañeza, compartir mejor el código, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, desde esta perspectiva, pues el lenguaje tiene 6 funciones que también ya conocen ustedes. Función referencial de hechos, ¿no? Se refiere a hechos y cosas ideales, ¿no? Que se manifiestan en oraciones enunciativas. ¿Y cuál es la intención? Es de informar, ¿no? Luego tenemos función emotiva, ¿no? Que se refiere al propio hablante, ¿no? Admirativas, enunciativas, de entonación, ¿no? Expresan sentimientos. Conativa, el oyente se refiere, ¿no? O incide en el oyente. Entonces puede ser a través, se manifiestan en imperativas de entonación, hacer que actúe. Puede ser mandato, ruego. Y luego tenemos función fática, ¿no? Directamente está relacionada con el canal de la comunicación. Pues interrogación, repeticiones, frases hechas, ¿no? Abrirlo, cerrarlo, mantenerlo. Función poética, el propio mensaje, ¿no? El estilo de figuras literarias, ¿no? Causar extrañeza, ¿no? Poética. Ustedes saben que el poema está lleno de figuras literarias, la belleza, la estética del lenguaje, ¿no? Y por último, metalingüística. Se refiere al mismo lenguaje, ¿no? Definiciones, aclaraciones. Su intención es compartir mejor el código, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo te digo qué cosa es el lenguaje, me vas a contestar. Si yo te digo qué es el sustantivo, también me vas a contestar. A eso se llama metalingüística. Luego, saben también ustedes de que cada función del lenguaje está relacionada con un elemento de la comunicación. También los elementos de la comunicación son 6 y funciones del lenguaje también son 6. Entonces ahí va emparejados, ¿no? Van a emparejados. Por ejemplo, emisor va emparejado con función expresiva, en lo que expresa, ¿no? En función apelativa es la que
se relaciona directamente con el receptor, ¿ya? Luego el código, función metalingüística, porque habla del mismo lenguaje. Mensaje, función poética, ¿no? Canal, función fática. Y referente, función no referencial, como su nombre mismo dice. Entonces, cada elemento de la comunicación está relacionado directamente con una función del lenguaje. Ahora, vamos a hablar ahora sí de un poco de semántica, ¿no? Vamos a hablar sobre, por ejemplo, articulación de las vocales y de las consonantes. Dependiendo de la vibración de las cuerdas vocales, los sonidos son sonoros y sordos, ¿ya? Por el modo de articulación, los sonidos son oclusivos, fricativos, africadas o simio-oclusivos, líquidos o no líquidos. ¿Ya? Ese es por el modo de articulación. ¿Ya? Ahora, por el punto de articulación es la zona donde un órgano activo entra en contacto con otro pasivo o activo, produciéndose un estrechamiento o cierre en el canal. Entonces tenemos por el punto de articulación, estamos hablando de consonantes, ¿ya? Bilabiales, labiodentales, interdentales, dentales o lingodentales, alveolares o lingoalveolares, palatales o lingopalatales. Y por último tenemos velares. Y dependiendo de la cavidad por donde sale el aire, tenemos orales o bucales y nasales. ¿Ya? Ahora, clasificación de las letras vocales, ¿no? Triángulo vocálico o triángulo de Helmut. También están clasificados de acuerdo, ¿no? Por apertura vocal y por el punto de la lengua. Por apertura vocal tenemos cerradas, semiabiertas y abiertas. Cerradas, ¿cuáles son? I, U. Al momento de pronunciar se cierra, ¿no? I, U. Semiabiertas, E, O. Abiertas, A. Ahora, por el punto de articulación tenemos anterior I, E. Media, A. Posterior, U, O. Ahí se forma un triángulo vocálico. Ahora tenemos las consonantes, ¿no? Tenemos por el punto de articulación, ¿ya? Y también tenemos por el modo de articulación. Primero vamos a ver por modo de articulación. Tenemos oclusivas, que pueden ser sonoras, ¿ya? Y sordas. Tenemos fricativas, igual sonoras, sordas. Africadas, tenemos sorda, sonora. Nasal, tenemos sonora. Lateral, sonora. Vibrante, sonora. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las vocales de consonantes oclusivas sorda? Por punto de articulación. Modo de articulación. P, T, K. Es sorda. Sonora. B, D, G. ¿Por qué se dice sorda y sonora? Sorda es cuando al pronunciar no se, ¿qué te digo? El aire no sale libremente, entonces hay una obstrucción. Entonces, y yo puedo decir P, no suena mucho, ¿no? Pero cuando digo B, tiene más sonido. A eso se refiere. Sonora tenemos B, D, G. Fricativa, sorda, F, ¿no? Q, S, X, H. Sonora, B, ¿ya? Tenemos B, S, ¿no? Entonces, Q, ¿no? K, Z, Y, ¿no? Z, Y, palatal, Y, velar también, ¿no? Entonces tenemos africada sorda, ¿ya? ¿No? Che, sonora, Y,
Nasal sonora M, N, ñ. Lateral tenemos sonora L y Y. Y sonora tenemos R y R. ¿Ya? Esos son por el modo de articulación. Ahora por el punto de articulación tenemos bilabial, tenemos P, B, ¿ya? M. Labio dental F. Interdental, ¿no? Q, ¿no? K, ¿no? Dental T, D. Alveolar S, Z, N, L, R, R. Palatal Y, X, ¿no? Y, ñ. Luego tenemos velar K, G, X, Y, N. Y por último glotal H. Estas son las ubicación de las consonantes en nuestro aparato volador, en nuestro aparato articulador, cuando se produce la pronunciación. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que le hayan entendido. Si hay alguna duda, pues vamos a hablar en la tarde. Además, esto ya hemos hecho clase y es un repaso para que ustedes tengan más conocimiento y así pues desarrollar todas las tareas que hay en el texto sin ningún problema. Muchas gracias.